Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los temas que no se hablan. Si tienes algún tema que te gustaría que se hablara en tu iglesia, pero que no se habla, por cierta razón, por alguna razón no se habla, me gustaría que me comentaras aquí qué tema es que no se ha hablado en tu iglesia, tal vez en los últimos meses, en el último año, o tal vez ni siquiera nunca lo has escuchado. De eso vamos a hablar hoy, de temas que no se hablan. Hablemos de lo que no se habla. Hola, hola. ¿Tienes algún tema que te gustaría que se compartiera en tu iglesia? Mira, fíjate que no sé si te has dado cuenta, pero la situación que ahorita estamos viviendo a nivel mundial abre esa puerta para que se hablen de ciertos temas que antes no se hablaban. Y eso se ha venido diciendo que ahora lo que más se está hablando en la iglesia, ¿de qué creen que es? Del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, de lo que va a pasar en los últimos tiempos, de qué es lo que está pasando, las profecías que se están viendo. Esos son los temas que se están hablando actualmente, pero hay muchas iglesias que no les gusta hablar de estos temas y me puse a pensar el por qué. ¿Por qué no se hablan de los temas? Del tema de los últimos tiempos. No sé si te pasa a ti en tu iglesia que se predican de diferentes cosas, pero no se habla del arrebatamiento. Fíjense que hace muchos años alguien me dijo, Maggie, yo quiero que estés en el lugar donde te estén preparando para ser novia. Fíjense bien, que estés en el lugar donde se te prepare para ser la novia de Cristo. Y entonces me quedé pensando que dije yo, pues si todas las iglesias se supone que en todos lados se está preparando, pero pasó el tiempo y pasaron 5 años cuando me di cuenta que realmente no me estaban preparando, porque no se hablaba del tema. Entonces, pues yo tenía mis dudas y todavía le pregunté al Señor y le decía, pero ¿por qué no se habla? No se habla del arrebatamiento, no se habla de la segunda venida, no, que les cuento que son dos cosas diferentes, que si te gustaría saber cuál es cada una y por qué digo que son cosas diferentes, me gustaría que lo pusieras en los comentarios o qué es lo que tú piensas acerca de este tema, porque hay gente, fíjense, yo he seguido a una persona en España que habla acerca de las últimas noticias, lo que está pasando en el mundo. Como ustedes saben, estamos a punto de una tercera guerra mundial, estamos sufriendo todo el mundo, estamos teniendo esas consecuencias de lo que está sucediendo. Y pues este canal de YouTube yo lo sigo no porque crea que tengan la verdad, fíjense bien, no porque yo crea que esté completamente 100% diciendo la verdad, sino porque me interesa saber qué es lo que está pensando la gente, qué es lo que piensa, qué es lo que comentan. Y hay tanta gente, miren, a ese canal se unen muchísimas personas y hay tanta gente que, que no cree en el arrebatamiento. A mí me gustaría que tú me escribieras si tú crees en el arrebatamiento, si tú crees en la segunda venida de Cristo. Como les dije, son dos cosas diferentes, pero me gustaría saber qué piensas, qué crees tú. ¿Tú crees en que va a haber el arrebatamiento antes de la tribulación? Porque, miren, eso es otra cosa. Eh, hay tantas teorías con respecto a esto, pero la verdad nos tenemos que ir a la Biblia y tendríamos que hacer un estudio muy exhaustivo. Yo lo estoy dando aquí en la iglesia
y lo doy ahorita justo estamos dando lo que es la doctrina de la segunda venida y estamos estudiando todos los martes. Voy a ver si lo transmito a través de Zoom, lo grabo y luego lo puedo transmitir porque está muy interesante. Y para quitar esa confusión, hay tantos y tantos y tantos canales que están confundidos, que la gente está confundida y están confundiendo a tanta gente. Me sorprende cuántos hay que hacen en vivos con este tema que confunde realmente. Miren, confunde a la gente y tal vez me puedas decir, bueno, ¿y tú cómo sabes que lo que tú dices es la verdad? Pues es que precisamente lo que tenemos que ver y estudiar es la palabra, es la Biblia, y al estudiar la Biblia, pero fíjense bien, no literalmente, sino estudiarla, no nada más leerla en una versión que es la tradicional, que tal vez en todas las iglesias se leen, sino que meterse a todas las versiones para entenderla, y no solamente todas las versiones, sino que estudiarla con la versión original. Fíjense, porque hay muchos que no se meten a estudiar en la versión original y por lo tanto no no saben lo que quiere decir ese versículo. Y eso es lo que a mí me causa un poquito de inquietud de tener que hablar de este tema. Por eso les puse aquí en el título, hablemos de lo que no se habla, porque hay muchas iglesias que no están hablando del tema, que está habiendo tanta confusión referente a los últimos tiempos, referente a las profecías, lo que está sucediendo, con decirles, por ejemplo, algo tan sencillo, solo para darles una idea, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes creen que hasta el momento de la tribulación, hasta que empiece la tribulación, van a abrirse los sellos. Y resulta que los sellos se han abierto desde hace aproximadamente 100 años. Y esa confusión existe y como no se conoce la verdad, entonces al haber esa confusión, no se está entendiendo el tiempo que se está viviendo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el detalle aquí está en conocer la verdad, porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y ahora, ¿cuál es la verdad? Si todos creemos que estamos escuchando, que estamos estudiando la verdad, ¿qué cosa? ¿Cuál es la verdad? Entonces, por eso tenemos que irnos al escrito original. Fíjense que yo tengo una aplicación. Bueno, tengo dos aplicaciones para Biblia. Me gustaría saber si tú las usas, si tú usas alguna aplicación para leer tu Biblia. Es bueno tener las Biblias, por ejemplo, miren, yo aquí tengo una, uy, ¿dónde está? Tengo una que me gusta mucho, pero ya la vida ahorita se facilita tanto con lo que es la tecnología, ¿cierto? Entonces, tengo una aplicación que se llama YouVersion en inglés. La verdad no sé cómo estaría en español, tal vez sería tu versión, si lo traducimos literal. No me he fijado cómo está en español, pero se llama YouVersion. Me gusta mucho porque me da muchas opciones de las versiones. Hay una versión que a mí me gusta mucho que se llama la TLA, la traducción del lenguaje actual. Se la recomiendo. Si no te has puesto, si tal vez hasta te cuesta el leer la Biblia porque se te hace muy aburrida, porque tal vez la forma en que está escrita, acuérdense que la Biblia no fue escrita en español, obviamente, ¿verdad? Sino que incluso no fue escrita la primera en inglés, sino que fue escrita en las lenguas antiguas, cuando el tiempo, en las lenguas que fueron escritas fueron en griego, en arameo y en hebreo. Entonces, esas son las originales. Y después se tradujo al latín. Y después se tradujo del latín al alemán. Y del alemán al inglés y del inglés al español. Entonces, imagínense cómo se ha venido perdiendo
las versiones, de la traducción de los idiomas para darse a entender, porque incluso, pues aquí hay gente que vive aquí en Estados Unidos, yo estoy ubicada en Las Vegas, si hay gente de aquí de Estados Unidos, pues puedes saber de que no se dice igual, y si hablas inglés, para darte a entender, no hay a veces traducción para poder darte a entender en inglés de lo que quieres decir y sobre todo en los slogans, perdón, los slangs que vienen siendo los modismos que nosotros podemos tener en español. Y entonces tratamos de acomodarlo para que se entienda en inglés. De la misma manera, en lo opuesto, vemos algo en inglés y para que nos podamos dar a entender en español, pues tratamos de interpretar esto, pero se pierde la esencia. Yo lo veo con, pues mis hijas son 100% que hablan inglés, mi esposo y yo hablamos el inglés, pero hay veces en que me dice, Mom, no te entiendo, y trato de traducírselo al inglés y me dice, no, es que no queda bien, y según yo en mi cabeza sí, lo que te estoy queriendo decir es de que las traducciones de la Biblia así han sido, como han sido del idioma original hasta llegar al español, pues resulta que no tenemos la traducción exacta. Entonces tenemos que irnos a estudiar la traducción original. ¿Por qué te digo todo esto? Porque de ahí depende el que nosotros entendamos la verdad, que entendamos los temas importantes de la actualidad. Y digo de la actualidad porque fíjense que lo que hace, no sé, ¿cuántos años tienes tú de conocer al Señor, de ser cristiano? Tal vez me puedas poner ahí cuántos años tienes. ¿Tienes 1, 5, 10, 20, 30, 50? Los años que tengas. Hace años nosotros no escuchábamos que Cristo viene y sobre todo si tú te acuerdas del predicador Gigi Ávila, él siempre decía, Cristo viene. Y crecimos tal vez de esa manera, escuchando que Cristo viene, pero no estudiándolo a fondo todo, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, que trae las profecías de los últimos tiempos, obviamente, el libro de Daniel, el libro de Isaías, que son libros proféticos de los últimos tiempos. Y cuando a Daniel se le dio esta palabra y se le dijo, guarda estas cosas para el final. Entonces, a él se le dio esa revelación, pero se le dijo, guarda esas cosas. Vamos a buscarlo. Déjenme ver. am, Se los quiero leer bien para no cometer el error. Estamos hablando de Daniel 12:4. Si tú tienes una aplicación y si no sabes qué aplicación usar, te recomiendo la aplicación de YouVersion. YouVersion me gusta mucho porque tiene muchas versiones, tú las puedes poner de todos los idiomas y la puedes poner en las versiones que más te gustan. Yo tengo muchísimas y siempre comparo, me gusta porque tiene esta opción de comparar. Entonces voy a leer en Daniel 12, voy a leer desde el 1. Ay, déjenme le cambio porque aquí justo tenía en inglés, porque estaba queriendo precisamente darme a entender, darle a entender a alguien em, en inglés de lo que, por eso me gusta esta versión, porque es cuando me toca hablarle a alguien en inglés, entonces yo me sé los versículos en español y cómo se los doy a entender de modo de que realmente los comprenda en su idioma. No puedo traducirlos y eso es lo que quiero enfatizar, que por esa razón no llegamos a entender la verdad de lo que originalmente se escribió en la palabra. Y entonces esto me lleva a pensar a que probablemente esa sea la razón por la cual muchos no están predicando lo de los últimos tiempos. ¿Te das cuenta? Muchos no están predicando
las profecías de los últimos tiempos. No están predicando el arrebatamiento, no están predicando la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no saben interpretar de los escritos originales más la interpretación y el discernimiento y despertar del Espíritu Santo, que eso únicamente, mire, todo el mundo puede leer las Biblias, hasta Satanás se sabe la Biblia, pero únicamente aquellos que tenemos al Espíritu Santo vamos a poder tener revelación. ¿Te das cuenta? Revelación para poder entender lo que estamos leyendo. Porque literalmente, de nuevo te digo, no se entiende. Literalmente no se entiende. Y fíjense, voy a leer solo este capítulo en Daniel 12. Dice, está hablando de los días finales. En esta versión que te conté, que es la TLA, me gusta mucho porque es súper clara para entenderla, para interpretar lo que quiere decir. No estamos estudiando ahorita el escrito original. Eso requiere otra aplicación para poder ver cada una de las palabras, porque cuando ver el escrito original en que valga la redundancia, se escribió el libro de Daniel, como es en hebreo, tendríamos que descifrar cada palabra, qué significa para entenderla. Pero bueno, te lo voy a leer de una manera simple y sencilla para que la podamos comprender. Dice, en este tiempo, le está hablando el ángel está hablando a Daniel, en este tiempo aparecerá Miguel. Miguel es el ángel, que es jefe de los ángeles y defensor de Israel. Fíjate, serán días de grandes persecuciones. ¿Cuándo? En ese tiempo del que le están hablando, se lo están revelando a Daniel. ¿Cuánto me ayudas a buscar qué año se escribió el libro de Daniel para entender desde cuándo se le estaba diciendo a Daniel que escribiera lo que... Mira, es que esto es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo a Daniel se le dijo que en el futuro, o sea, para él lo que le estaba viniendo de revelación de la palabra era del futuro. ¿Y qué creen? Nosotros ya no podemos hablar esto del futuro, sino es nuestro presente. Es nuestro presente. Nosotros estamos viviendo el futuro de Daniel y de todos los profetas. O sea, eso es impresionante. Dice, serán días de grandes preocupaciones. ¿Acaso no todo lo que está pasando nos preocupa? ¿Acaso no todo lo que se está viendo en, en las noticias, acaso no llega a preocupar qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que va a suceder? No sabemos. De un día de una hora para otra, el precio de la gasolina cambia y nos cambia todo, absolutamente todo. Entonces, entran, dice, serán, versículo 2. No, todavía estoy en el 1. Dice, serán días de grandes preocupaciones como no las ha habido desde que Dios creó a este mundo. Fíjate, dice que fue en el año aproximadamente 536 al 530 antes de Cristo. 536 al 530 antes de Cristo se escribió Daniel. Y entonces obviamente que él estaba escribiendo del futuro. En esos días, dice, desde que Dios creó el mundo, dice, cuando llegue el momento, Dios pondrá a salvo a todos los de tu pueblo. Los de tu pueblo, está diciendo Daniel. Cuando llegue ese momento, todavía no pasa. Por eso está el conflicto ahorita. Y es lo que les decía. La razón por la cual me preocupa lo que se está hablando en estos últimos, en los canales, hay tantos y tantos, miren, que salen, tal vez ustedes los han escuchado, me preocupa las noticias confusas que dan, porque no hay una
un discernimiento de la palabra y una interpretación de la palabra, de la verdad. Eso preocupa. Entonces, cuando dice, cuando le está diciendo todos los de tu pueblo, o sea, ¿qué pueblo? El pueblo de Israel. ¿Qué es lo que está pasando? Ahorita estamos viendo el conflicto en Israel. ¿Y cómo están? Están en conflicto. Todavía no sucede esto que dice aquí. Dios pondrá a salvo a todos los de tu pueblo. Todavía no sucede. Ya el nombre de ellos está escrito en el libro de la vida. ¿De quiénes? Del pueblo de Daniel, del pueblo de Israel. En ese día volverán a vivir muchos de los que ya han muerto. Oh, aquí hay algo. Aquí ya está hablando del pueblo espiritual, no del pueblo de Israel físico, o sea, los israelitas, los hebreos, los judíos, que son tres grupos diferentes, pero ellos no está hablando de ellos, porque si está diciendo, en ese día volverán a vivir muchos de los que ya han muerto. Esto es el arrebatamiento, porque dice que el arrebatamiento, o sea, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y se lo están dando a Daniel. Fíjense, 530 años antes de Cristo. Dice, unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Porque ahí se van a levantar los muertos y los muertos en Cristo que van a resucitar primero, pero sí van a resucitar también los otros, pero va a ser para la muerte eterna. Sin embargo, ahí, al que está hablando aquí dice, unos dice, van a ser los que se les escribió su nombre en el libro de la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, dice, unos, estoy leyendo en el versículo 2, en el 3, pero los maestros sabios que enseñaron a muchos a andar por el buen camino, brillarán para siempre como las estrellas del cielo. Esto es ahorita, ¿verdad? Esto es un misterio. ¿Ustedes qué entienden de que los maestros, los sabios, miren, esta versión me gusta porque, mira, tú le das clic al versículo, si no le estás captando muy bien, y luego te vas a la parte que dice hasta abajo, te salen un montón de opciones. Te recomiendo la aplicación YouVersion para leer la Biblia. Y entonces escoges la versión que tú quieras. Hay tantas versiones. Está fascinante esta aplicación. Y ahorita le piqué al versículo 3, que quiero saber qué quiere decir los maestros sabios, a qué se refiere. Quiero ver las comparaciones de otras aplicaciones. Y entonces al darle clic me voy a comparar y me salen las versiones que yo escogí, porque tú las escoges y las vas prácticamente al escogerlas te las pone a que tú leas las versiones que tú quieras. Y entonces, por ejemplo, en otra versión dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Vamos a ver otra versión. Los sabios resplandecerán, los entendidos, the wise leaders, los líderes sabios, dice en inglés, los entendidos, estoy viendo varias versiones, los entendidos, o sea, ¿quiénes son estos entendidos que van a resplandecer y van a brillar? Bueno, yo sé quiénes son, pero si me meto a decirte quiénes son, miren, este es un misterio que la palabra me encanta porque la palabra dice que en los últimos tiempos el Señor va a revelar estos misterios y secretos a sus hijos, aquellos que le buscan, aquellos que se meten a escudriñar la escritura, nos revelará. Y entonces, ¿quiénes son? Dice más otras versiones, los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto. ¿Quiénes son los que nos guían? ¿Quién te guía a ti por el camino recto? ¿Quién nos ha guiado a nosotros? ¿Quién es el que nos va llevando y que nos va, si no son los ministros? Los ministros de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que menciona Pablo. Everyone who has been wise, todos los que han sido sabios, los hombres sabios,
Those who are wise will shine. Todos aquellos que son sabios van a resplandecer. Los sabios brillarán, los entendidos. Estoy leyendo las varias versiones, porque yo tengo muchas versiones. Te digo que me gusta checar todas las versiones. Bueno, entonces, regresando, dice, brillarán por siempre como las estrellas del cielo. Y tú, Daniel, no digas, esto es lo que quería llegar, lo que les dije. Cuando le dijo a Daniel, así le dijo el Señor a Daniel. ¿Sí lo han visto? Estoy leyendo Daniel 12, para los que acaban de entrar. Daniel 12 y esta es la otra versión. Sí, sí, sí. Ahorita les voy a decir. Porque la otra aplicación que les quiero enseñar, pero espérenme, déjenme llegar a y ahorita nos vamos a ir a la otra aplicación. Dice, y tú, Daniel, no digas nada de esto a nadie, dice esta versión. No digas nada de esto a nadie. Mantén cerrado el libro hasta que llegue la hora final. ¿Cuál hora final? ¿Por qué le está diciendo a Daniel que lo mantenga cerrado? Que no lo cuente todavía, que no digan nada de lo que el Señor le está revelando. Acuérdense que Daniel es uno de los profetas mayores que el Señor le mostró, o sea, le mostró grandes cosas tremendas. Y, y yo me pongo a pensar, miren, el profeta de profetas, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Jesús es el profeta mayor de todos. Y cuando Jesús vino a la tierra, él dijo, cuando antes de ascender le dijo, y mayores cosas harán. ¿Sí se acuerdan? Mayores cosas harán. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, ¿alguien me puede decir aquí? Estoy leyendo aquí los comentarios. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Que tú me puedas decir. ¿Alguien quiere comentar? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Porque ahorita está haciendo un montón de cosas. Desde que ascendió ha hecho un montón de cosas, ¿verdad? Con el simple hecho de nosotros ser salvos, ya, con eso es Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Bueno, una de las cosas que él hizo, la primera, fue convertir el agua en vino. ¿Se acuerdan? Ese milagro. Fue el primer milagro que Jesús hizo cuando empezó su ministerio. ¿Alguno de ustedes de casualidad ha convertido el agua en vino? ¿Ha hecho un milagro de ese tipo? Pero si mayores cosas haríamos, ¿por qué no hemos hecho algo así? Otra de las cosas que hizo es, esto se ve un poquito más, orar por los enfermos y que los enfermos sanen. Creo que es algo en lo cual el Señor nos ha mostrado lo real que es el poder de Dios, porque en su infinita misericordia, porque déjame te digo que ninguno de nosotros somos merecedores de nada de esto, de nada del poder de Dios. Es por misericordia que el Señor, por la gracia de Él, que nos regala, o sea, nos da estos regalos, que precisamente eso es lo que es la gracia. Los dones del Espíritu son regalos. Ese don significa regalo en la palabra original de hebreo, el don es un regalo de Dios. Entonces, cuando el Señor nos da estos dones y nosotros los ponemos al servicio de la iglesia, porque para eso son, entonces el Señor nosotros los podemos usar. Y lo que más hemos visto, no me dejarán mentir, es cuando se ora por un enfermo. No siempre, pero sí el Señor se manifiesta en sanidad. ¿Qué otra cosa puede ser? Cuando se ora por alguien, ¿verdad? Para que sea salvo. Eso es un milagro. La salvación, que una persona acepte a Cristo, es un milagro, pero tal vez lo hemos visto como que, ay, ya se convirtió al cristianismo y hasta muchos de los que no son cristianos lo ven así como que, ay, ya te lavaron el coco. Y uno lo que tiene que decir, no, hombre,
Me lavaron el coco, me lavaron el corazón, me lavaron los pies, me lavaron todo. Así como le dijo Pedro, lávame todo, no solamente los pies. Entonces, y nosotros podemos hacer, Jesús sanó, y puede ser de que no todos, ¿verdad? Hemos orado tal vez por un paralítico y que el paralítico se levante. O sea, ¿tú lo has hecho? O sea, yo no lo he hecho. Y yo le creo al Señor. Yo si algo, algo me resalta en mi corazón es creerle al Señor que Él tiene el poder. Pero no he llegado a orar por un paralítico y he querido y todavía lucho con eso, porque eso es hasta cierto punto, ¿verdad? La lucha interna que uno tiene. Pero a lo que te quiero decir es, si mayores cosas haremos, dijo el Señor, mayores cosas. Entonces, imagínense cuando dice aquí, y tú, Daniel, no digas nada de esto a nadie. Mantén cerrado el libro hasta que llegue la hora final. Estoy leyendo en Daniel capítulo 12, versículo 4. Hasta que llegue la hora final. O sea, nosotros, ustedes todos los que están conectados aquí, nosotros todos los que estamos aquí ahorita en este live, todos los que estamos aquí, perdón, me tengo que poner esto eh, estamos viviendo los tiempos finales. No sé si tú te has dado cuenta. ¿Te has dado cuenta de eso? Que las profecías se están cumpliendo, que todo lo que se escribió en Daniel realmente se está cumpliendo. Todo lo que escribió Isaías se está cumpliendo. Todo lo que escribió Juan, o sea, en el Apocalipsis se está cumpliendo. Y Apocalipsis, mis respetos, o sea, tiene su grado de poder entender e interpretar y discernir y que se nos sea revelado. Eso es solo el Señor. Pero cuando le dijo a Daniel, mantén este libro, dice, hasta la hora final. O sea, si estuvo cerrado, vamos a ver, 530 a Cristo más 2000 años, digamos aproximadamente. 2026, pongámosle, que la verdad, miren, ahí hay un detalle, porque en el calendario gregoriano, que es el que nosotros vivimos en esta era, del año 2000, 2001, 2002, o sea, este calendario gregoriano que nosotros vivimos, resulta que si usted se acuerda, ¿cuándo empieza? Supuestamente en el día, en el año cero de Cristo, o sea, con el nacimiento del Señor Jesús. Pero, y empieza, ¿verdad? El año 1, 2, 3, etcétera. Y así va, hasta ahorita que vamos en el 2026. Pero resulta, y esto usted lo puede buscar en el Google, en cualquier IA, resulta que el calendario gregoriano realmente se empezó muchos años después de que pasara todo esto y entonces se fueron hacia atrás para poder empezar el conteo. Resulta que el cero Jesús no había nacido, o sea, no era que es cuando nació. Jesús ya tenía aproximadamente 4 años, es lo que los historiadores dicen, como 4 años. Entonces ahí hay 4 años que estamos pendiendo. Realmente nosotros estaríamos ahorita viviendo en el año, si le agregamos esos 2 años, no estamos en el 2026, estamos en el 2030. Y bueno, otro día vamos a hablar acerca de esto, lo que es los, lo- los años que se están viviendo, el año que está viviendo el calendario judío, para poder ver qué tiempos estamos viviendo. Pero miren, realmente la palabra nos muestra, cuando estas cosas estén sucediendo, erguíos, dice, o sea, levántate, avívate, ponte pilas, despierta, erguíos, quiere decir, levántate. Si estabas decaído, si estabas dormido, si estabas pues no activo en las cosas de Dios, o sea, levántate porque tu redención se acerca. Entonces, estas cosas ya empezaron a suceder, pero lo que quiero decirte es que cuando Daniel
se le dijo que no abriera ese libro, que lo cerrara. Les estoy diciendo del 2026 más, vamos a sacar, está la calculadora, 2026, vamos a tomar los 2026 más los 530 antes de Cristo de Daniel, estamos hablando de más de 2500 años, 2556 años estuvo guardado, si estamos hablando de ahorita, aunque les cuento que realmente los últimos tiempos pues no son de ahorita, sino ya empezaron desde hace algunos años, ya se empezaron a ver las profecías, porque como les comenté al principio, y ese es uno de los errores que yo no sé por qué, sinceramente, esto es lo que me hizo el poder hablar de esto, porque hay tanta confusión y les repito, no es que solo yo tenga la verdad, pero sí me preocupa cuando escucho y cuando veo gente que está tan confundida. Y como nosotros estamos solamente así, mire, viendo y escuchando a muchos, entonces podemos ser confundidos y tengamos cuidado, porque la misma palabra dice que tengamos cuidado porque en los últimos tiempos hasta los escogidos serían engañados. Así que tengamos cuidado. Entonces, para entender, a mí me gusta ser bien clara y entender lo que la palabra está diciendo y a qué se refiere y estudiar la profundidad, por qué se dijo esto, cuándo pasó esto, cómo fue escrito, por qué estaba sucediendo, para entenderla. Y entonces, si se guardó todo esto, dice, hasta el momento final, les decía, de que, como les decía yo al principio, que los sellos realmente sí ya se empezaron a abrir. O sea, ya se abrieron más bien. Ahora, la, ¿cómo decirlo? El efecto de abrirse ese sello, el efecto que tiene que tener, todavía no se hace, todavía no se ejecuta. Poco a poco se ha ido ejecutando, pero no todos. Miren, les voy a dar un ejemplo. Déjame ver aquí, déjame agarrar esto. Por ejemplo, te voy a decir, con respecto a abrir los sellos, ¿qué es lo que ha pasado? Porque muchos dicen que, o sea, y siervos de Dios, se ha llegado a la conclusión de que los sellos probablemente, un aproximado, se empezaron a abrir hace aproximadamente 100 años. ¿Por qué? Por todo lo que empezó a suceder desde hace 100 años. Pero como esto, miren, es que la cosa está en que uno dice, ay, pero es que desde hace 100 años. Pues sí, no es desde hace 100 años que se está hablando de Cristo. Se está hablando de Cristo desde el momento que Él ascendió hacia el Padre. Estamos hablando de más de 2000 años. Entonces, desde hace más de... ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Qué decía? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos, Él se incluía. Él se incluía y decía, y los que estemos vivos, vamos a ser levantados. Si Pablo, qué año fue Pablo? Creo que fue en el año 70, cuando escribió, eso está, ahorita lo vamos a ver, porque sí me gusta que entendamos esto bien, bien. Y cuando escribió, y los muertos en Cristo resucitarán primero, esto fue, mm, permítanme, esto está en Tesalonicenses. Entonces, ¿en qué año escribió Pablo la primera carta de los Tesalonicenses? Sería la pregunta. Aquí tengo a mi esposito ayudándome, ¿eh? Entonces, cuando Pablo, si Pablo desde ese momento, es que el Señor, mire, cuando él compartió el pan con los discípulos, le dijo, y hagan esto en memoria de mí, era la noche que él iba a ser entregado. A partir de ese momento ya empezó a predicar de la venida. Ya va a venir. Se acaba de ir, pero ya va a regresar. Y los discípulos pensaban que ellos también iban a estar esperándolo. Vamos a ver qué dice. En el año, sí,
50 más o menos. En el año 50-51 que escribió Tesalonicenses, él creía, o sea, 50 más, hace más de 1950 años, 1970 años, que se está esperando que se cumpla esta palabra. Y entonces, les iba a decir acerca, mira, este ejemplo acerca de los sellos, cuando se abre. Los sellos se dicen que hace 100 años, por cuestión de todo lo que empezó a pasar, ya se abrieron. No todos, pero se empezaron a abrir. Entonces, miren lo que pasa con los sellos. Ah, pero ¿cómo? Sí, muchos dicen que es más bien hasta la tribulación que se van a empezar a abrir. Y no es así. Los sellos se abrieron. Yo acabo de abrir esta botella de agua. Aquí la voy a dejar. Bueno, ahí póngala en su mente. Pues resulta que entonces dice que guardes estas cosas, versículo 4, hasta la hora final, pues muchos andarán, fíjense lo que dice esta versión, muchos andarán de un lado a otro queriendo saber más. ¿Cierto o no cierto? De que ahora es el tiempo en que más se está despertando esa inquietud, ese deseo, esa urgencia por saber los últimos tiempos, lo que está pasando, las profecías cumplirse, qué es lo que va a pasar, y estamos más alertas y más atentos. Eso es parte de lo que a nosotros nos toca vivir. O sea, nosotros somos los que estamos viviendo el futuro de Daniel, el futuro de Isaías, el futuro de Pablo y el futuro de Juan. Nosotros ya estamos viviendo esos tiempos. Yo no sé si a ti te impacta eso, te emociona. Y bueno, tendría que, hay mucha gente que le da hasta cierto temor por esto, pero déjame te digo que cuando tú estás seguro de tu salvación, es que esto es por fe. Cuando tú tienes seguridad de tu salvación, esto no te da miedo, no te da temor, sino que te da una alegría y un decir, híjoles, ya falta poco para que mi redención esté, o sea, sea dada, para que ya seamos levantados, para que lleguemos a la patria celestial. Falta poco. Si tú realmente no reaccionas de esa manera, ponte a cuentas con el Señor y dile tú, Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero que nada de esto me dé miedo, que me dé temor, todo lo que pasa en el mundo, todo lo que está pasando ahorita. Hay mucha incertidumbre. Por eso dice aquí, al final del versículo 4, Daniel 12, porque dice, pues muchos andarán de un lado a otro queriendo saber más. Voy a volver a darle clic al versículo para ver qué dicen otras versiones. Dice, mira esto, muchos correrán de un lado a otro y la ciencia irá en aumento. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no tenemos? O sea, la ciencia irá en aumento. ¿Se dan cuenta? Estos son los tiempos que estamos viviendo. Ahorita incluso nosotros, bueno, lo que sabemos de ciencia, pues todo lo que estamos viendo, lo que tú usas, o sea, solo con este tu aparato, tu, tu, tu aparato inteligente, o sea, esta ciencia va en aumento. ¿Quién iba a decir que este aparatito tiene más tecnología que lo que tenía el Apolo 13 cuando supuestamente, te digo, no me voy a meter en ese tema, pero supuestamente fueron a la Luna, 1968? ¿Quién iba a decir que pocos años después íbamos a tener esta ciencia tan avanzada? Ahora, ¿cuántas cosas no las hay? No hay. La IA simple, sencillamente.
que resulta que ahora ya hay un robot que puede operar a alguien. Ya no se necesita un cirujano médico, una persona para operar a alguien. Imagínense. ¿Y qué otra, algo así tan drástico de la ciencia? Pues hace un poco, no sé si fue el año pasado, que le hicieron un trasplante de corazón a alguien usando un corazón de un animal. O sea, al final la persona falleció. Pero imagínense hasta dónde está llegando la ciencia. Bueno, esa es la otra versión. Vamos a leer acá, dice, de un lado a otro, tratando de aumentar su conocimiento. Eso está pasando. ¿Acaso no tanto que hay del querer aumentar el conocimiento? Andarán de un lado a otro queriendo saber más, y el conocimiento aumentará, vamos a ver, trying to understand what is happening. En esta versión de inglés dice, many people will waste their efforts. Mucha gente va a gastar su energía, su esfuerzo, trying to understand what is happening, tratando de entender qué está pasando. ¿Qué está pasando ahorita? Fíjense. Y le está hablando el ángel a Daniel. Y se incrementará el conocimiento y la ciencia aumentará. Estoy leyendo varias versiones. Y el conocimiento aumentará, la ciencia se aumentará, buscando aumentar su conocimiento. For the knowledge to be found in it. Para que el conocimiento sea encontrado en esto. Buscando aumentar el conocimiento. Bla, bla. Ok, bueno. Entonces, si le dicen a Daniel, tú no digas nada, sino que mantén cerrado el libro hasta que llegue la hora final. ¿Cuándo es la hora final? Es la pregunta del millón. ¿Cuándo es la hora del final? Entonces, y luego le dice, pues muchos andarán de un lado a otro queriendo saber más. Entonces ya después dice, yo, Daniel, vi también a unos dos, bueno, eso después. Lo que quería enfatizar es precisamente eso, que por causa de que está habiendo mucha confusión acerca de los tiempos que estamos viviendo, es que me animo a abrir este live y a poder compartir de lo que el Señor revela a través de su palabra en los escritos originales. Y esto es lo que les quiero dejar. La otra aplicación que les conté, ya les dije a los que acaban de entrar, la aplicación que uso yo se llama YouVersion, que es para las Biblias y diferentes versiones, que me gusta estudiar diferentes ahorita como lo hicimos ahorita para entenderlo mejor, pero entendiendo el escrito original, que en esa aplicación se llama My Bible y es una aplicación, vamos a ver si se los puedo enseñar. No sé si se mira. Vamos a ver. Por la luz, creo que ahí se mira un poquito. Bueno, yo tengo ahí dos versiones. Ahí está. Ahí se mira, todavía no. Ahí se ve bien. Ok. Tengo esas dos versiones, pero sí logran ver ustedes que las letras están en negro y que hay unos numeritos verdes. ¿Sí se mira? No se miran los numeritos verdes. Ahí. Ok, un poquito más cerca. Sí se logra ver. Numeritos verdes. Ahí. Esos numeritos verdes son los números porque cada palabra original la hicieron de tal modo que se llama la Strong Concordance, que es la concordancia Strong, que se llama, está en español también. Lo hicieron de ese modo para poder entender cada palabrita, a qué se refería. ¿Sabían ustedes que la palabra hombre que aparece en la Biblia en español
o sea, solo la palabra hombre, realmente a nosotros en español nos dice, y creó Dios al hombre. ¿Se acuerdan? Génesis. Creó Dios al hombre. Esa palabra hombre tiene un numerito y tiene una palabra, o sea, un, una raíz hebrea en la cual no es la misma que cuando dice y hombre y varón y hembra los creó, varón y hembra los creó. O es y el hombre en otros versículos y el hombre tal cosa y tal cosa. Son siete diferentes, eh, ¿cómo decir? Stages, grados de el hombre. Solo te cuento esto como para que te des una idea de que a veces leer la Biblia únicamente en una versión y leerla literal en español y la versión más común que tenemos es la Reina Valera, lo cual no es que esté mal, sino que no podemos basarnos solo en una para tratar de entender y mucho menos tratándose de los últimos tiempos. Entonces, si tienes chance de bajar esta aplicación, ¿cómo se las pongo para que la miren? ¿Cuál es? Vamos a ponérselas aquí en grande. Es esta que está aquí. Ya le tomé un screenshot. Vamos a ver si se logra ver. Esta que dice My Bible, que tiene una Biblia con una cruz, esa es la que les digo que tiene los numeritos. Con esta vamos a entender un poquito mejor lo que quiere decir. Te animo a que estudies la palabra de una manera diferente a lo que has venido estudiando hasta hoy, porque es imperativo. ¿Sabes qué significa imperativo? Imperativo es de que necesario a tal extremo que no puedes dejarlo pasar. Es imperativo de que sepamos los tiempos que estamos viviendo. Así que vamos a estar estudiando más acerca de esto. Como les decía yo al principio, a mí me da un poquito de celo que hay mucha gente que está siendo confundida por doctrinas o por, la palabra lo dice, que tengamos cuidados porque en los últimos tiempos habrían doctrinas falsas que van a engañar hasta los escogidos. Tengamos cuidado con eso, porque dice también la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así que te dejo con este pensamiento. Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto para que sigamos hablando de la verdad. Chao.